y les damos una cordial bienvenida a esta nueva versión de la entrevista de las ideas por Telemedellín, que hoy es el segundo sistema de comunicación pública con más seguidores y suscriptores en plataformas digitales y el tercer canal público más visto de Colombia. Muchas gracias por ustedes, nuestra audiencia, nuestros televidentes, seguimos trabajando. En esta tarde nos encontramos desde Plaza Mayor, muy bien acompañados. El día de hoy nos está acompañando el doctor Luis Carlos Reyes, que es el nuevo director de la DIAN. El presidente Gustavo Petro lo ha anunciado aquí en la ciudad de Medellín, y por supuesto para nosotros desde Telemedellín ha sido un gusto poder entregar esta primicia para los ciudadanos de Colombia y por supuesto de Medellín y de Antioquia. El doctor Luis Carlos Reyes es PhD y máster en Economía de Michigan State University y además es economista e historiador de Florida International University. Bienvenido a esta entrevista de las ideas, doctor Luis Carlos. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, entrando en materia, porque en esta entrevista de las ideas nos gusta conocer esos planteamientos, especialmente ahora que estamos en este periodo en donde estamos llegando casi al 7 de agosto, en donde tendremos el nuevo gobierno del cual usted hará parte como director de la DIAN. En campaña hubo un tema que llamó mucho la atención de los colombianos porque todos los candidatos lo pusieron sobre la mesa, y es el tema de la evasión de impuestos, que entendemos que el cálculo que se tiene es que supera los 50 billones de pesos. ¿Cómo evitar esta evasión de la que vienen hablando no solamente los presidentes y ministros de Hacienda durante tantos años, sino el país económico? Creo que ese es un punto clave. Muchas personas vienen muchos años hablando de esto y lo que toca hacer es algo que más o menos se sabe, hay cosas que cada cual puede aportar de su propia cosecha, pero realmente lo que hay de nuevo en este momento, de eso estoy convencido, es un cambio político como no lo habíamos visto en Colombia pues en mucho tiempo, quizá en nuestra historia, y es que por primera vez hay una coalición de distintas fuerzas sociales que están dispuestas a parársele a algunos intereses especiales, algunos grupos con mucho poder económico que han buscado jugar bajo unas reglas distintas a las que les tocan a los colombianos de a pie. Entonces, el enfrentar esos intereses que sienten que tienen derecho a un tratamiento privilegiado y ponerlos a jugar bajo las mismas reglas que todos los colombianos. Creo que realmente lo nuevo que tenemos es una coalición con la decisión política para poner en la práctica todas esas recomendaciones muy sensatas de innumerables comisiones, ministros de Hacienda y exdirectores de la DIAN. Inclusive muchos de los congresistas hoy electos están hablando de volverse un poco más estrictos en los temas penales hacia los evasores de impuestos, de llegar a tener cárcel mucho más vehementemente que lo que se tiene hoy en día. Eso es algo fundamental en una economía capitalista de mercado como la que está buscando desarrollar este gobierno. En los países desarrollados, en las economías industrializadas, una persona que sea un evasor de impuestos, especialmente de grandes montos, es alguien que se enfrenta a penas de cárcel que no puede eludir simplemente pagando una multa y ya. Entonces es importante que incluso las personas más poderosas del país teman un castigo severo si no cumplen las reglas de la economía de mercado de este sistema capitalista que buscamos desarrollar. Doctor Ricardo, hay un tema muy importante que también ha estado permanentemente en la agenda pública, y es el tema del recaudo del IVA, que hoy representa el 6.4% del PIB. De lo que ha podido hablar usted con el equipo de gobierno, con el nuevo ministro de Hacienda, inclusive con el propio presidente Petro, que es un economista y que conoce muchísimo de todo esto de lo que se viene hablando, ¿cuál es ese rediseño del IVA del que ustedes vienen hablando? Bueno, yo creo que la ciudadanía colombiana mandó un mensaje muy claro tanto durante el paro nacional como en las urnas con respecto a quienes deben, digamos, sostener la carga tributaria mayor que se necesita para cumplir con las promesas del Estado Social de Derecho que está en nuestra Constitución. Y pues el mensaje claro fue que no se deben aumentar los impuestos a los consumidores como el IVA,
sino que se debe hacer énfasis en los impuestos que pagan y más aún, que han estado dejando de pagar las personas de más altos ingresos. Por eso, lo que está propuesto en el programa de gobierno es no tocar el IVA, con algunas excepciones que se están contemplando, quizá para incentivar el consumo de alimentos saludables, digamos, poner un IVA un poco más alto para... Bebidas azucaradas. Sería un ejemplo, sí, o sea, pero máximo ese tipo de medidas se ¿Pero considera. no se ha pensado en disminuir lo que hoy se tiene, bajarlo del 19%, o todavía ese es un tema que se está evaluando en el Comité Económico? El IVA es una fuente de ingreso muy importante para el Estado y es, o sea, nadie está diciendo que el grueso de la ciudadanía no deba pagar impuestos. El mensaje es más que ya los paga y que si vamos a buscar fuentes adicionales de ingresos tributarios, la prioridad debe ser primero, incluso con las reglas actuales, hay mucha gente que está evadiendo y que no está pagando lo que debe. Evasores pobres y de clase media realmente no hay, y ninguno de los poquitos que hay es de gran monta. ¿Sí? Estamos hablando de que los evasores son personas de altísimos ingresos en general que perfectamente pueden pagar más, y nos vamos a enfocar en eso antes de pedirle al ciudadano cumplido, honesto, que siempre ha pagado lo que debe, que se meta otra vez la mano al bolsillo cuando hay personas que sistemáticamente han dejado de hacerlo. Doctor Luis Carlos, estas reuniones a las que hoy ustedes en Medellín han asistido, los congresistas electos y también el equipo económico del gobierno, en la que usted tuvo inclusive una participación ahora previamente a ser anunciado por el presidente Gustavo Petro, sobre el tema del impuesto a la riqueza, un impuesto que creo que también ha llamado la atención de las clases populares, buscando un poco ese equilibrio social, y que los más ricos del país puedan aportarle a los proyectos sociales que este gobierno nuevo, el gobierno del presidente Gustavo Petro, va a hacer. Pero este impuesto, ¿a quiénes va a cobijar, según lo que ustedes están disponiendo o diseñando en este nuevo gobierno? Bueno, empecemos porque un impuesto a la riqueza de por sí ya es un impuesto para un grupo minoritario de colombianos, dado que la mayor parte de los colombianos no se puede dar el lujo de ahorrar y el patrimonio se construye ahorrando. Estamos hablando de que si una persona no tiene un patrimonio de miles de millones de pesos, no debería preocuparse de que recaiga sobre ella el impuesto al patrimonio, y más bien se va a hacer énfasis en retomar el impuesto al patrimonio, que por cierto, desde que lo revivió el expresidente Álvaro Uribe, ha sido una constante de nuestro sistema tributario hasta no hace mucho. Revivir eso, pero con unos ajustes, porque la base gravable del impuesto al patrimonio se ha reducido a través de lo que se conoce como la valoración de los patrimonios a un costo fiscal que es menor que el valor real de mercado de los activos de las personas que tienen esos patrimonios. Entonces, valorar de manera más precisa los patrimonios para que el impuesto al patrimonio realmente haga lo que se espera que haga es uno de los pasos que buscaremos. Los colombianos en las urnas hablaron y votaron sobre un cambio para Colombia, y precisamente este cambio habla de mucho de lo que usted hoy, doctor Luis Carlos, ha venido hablando, y es poder impactar la vida de las personas a través de proyectos sociales. Lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, incrementando algunos impuestos, especialmente para los más ricos, pero también la eliminación de las exenciones y beneficios a personas jurídicas que hoy utilizan unas maniobras que la ley les permite para pagar menos impuestos. ¿De qué se trata este cambio, doctor? Bueno, en efecto hay empresas que reciben tratamientos, digamos, especialmente beneficiosos para un sector en particular, y la conclusión a la que hemos llegado es que estos beneficios no tienen que se les otorga no tiene una contraprestación clara en términos de beneficios para el país. Entonces, lo que estamos contemplando es eliminar estos beneficios. Eso no quiere decir que no haya sectores estratégicos de la economía colombiana que fomentar, pero vamos a buscar que este fomento se haga principalmente a través de inversión directa que salga del presupuesto general de la nación, y que esta inversión directa tenga que recibir unas contraprestaciones, tenga que cumplir con unas metas concretas para que se les siga dando a las empresas. ¿Estas metas serían en temas de generación de empleo o en temas de inversiones? La generación de empleo es una de las principales metas, claro.
También es fundamental desarrollar el sector productivo colombiano, especialmente en sectores que tengan encadenamientos que jalonen toda la economía. Y hay algunos de ellos que son estratégicos que estamos analizando, sobre todo pues en las apuestas de hacer que el país se una en lucha contra el cambio climático de manera plena. Entonces es buscar fomentar estas, por ejemplo, industrias verdes, pero hacerlo de una manera mucho más clara y no con beneficios que no tienen un impacto, que no tienen una medición clara de su impacto y que no tienen, si se quiere, unos requisitos de graduación, porque pues es como si después de 20 años alguien no se ha graduado y le seguimos pagando la matrícula, no es claro por qué lo hacemos. Hay un proceso que es un poco más técnico, que es el que ustedes están planteando ahora de revisar también en materia de reparto de utilidades de las sociedades anónimas, de las SAS, o también del comportamiento de las empresas cuando se generan estos holding empresariales. ¿Cómo sería esto? ¿Qué se va a revisar? ¿Qué se va a ver? ¿Se está percibiendo que hay algún tipo de evasión en este comportamiento? Bueno, una preocupación grande es que muchas personas naturales de altos ingresos utilizan sociedades, utilizan empresas para hacer gastos que pueden deducir de sus ingresos y no pagar impuesto de renta sobre esos ingresos, pese a que estos son gastos de consumo y no gastos que tengan relación de causación con los ingresos que se están recibiendo. ¿Sí? O sea, para ponerlo en términos más aterrizados, gente que entra a un establecimiento de consumo, un restaurante, y esa factura se la cobra a una empresa, aunque esa comida no fue una comida de negocio, sino algo particular, o que con la empresa paga la matrícula de los hijos en un colegio privado y lo cuenta como un gasto. Esta es una preocupación grande que tenemos, y lo que se va a buscar es que, independientemente de si los gastos se hacen a través de una empresa o directamente por la persona natural, que si no tiene una relación de causación con los ingresos de la persona, sino son gastos de consumo, que sean grabados como ingreso y punto. Entonces ya no va a ser el caso que yo hago el mercado con la tarjeta de débito de la empresa y después no pago impuestos sobre ese ingreso. No, es un gasto de consumo, lo haya hecho con la tarjeta de crédito de la empresa, lo haya hecho como persona natural, voy a pagar impuestos sobre eso como una renta de persona natural, que es lo que es. Hoy hemos tenido en esta entrevista de las ideas al doctor Luis Carlos Reyes, el nuevo director de la DIAN, que ha sido anunciado por el presidente Gustavo Petro, que el 7 de agosto va a empezar su proceso para instaurarse en este cargo. Un gran reto, le deseamos mucha suerte y por supuesto toda su hoja de vida, su palmarés va a estar dedicado al servicio de los colombianos, y muchas gracias por ponerse al servicio de nosotros para que nos vaya bien y para que vivamos sabroso. Muchísimas gracias, esa es la idea. Bienvenido a Medellín, bienvenido a Telemedellín. Gracias, muy querido.